¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos a su programa Miradas. En esta ocasión, la realidad, la coyuntura que vive en nuestro país demanda que nos detengamos a platicar sobre lo que está pasando alrededor de lo que se conoce como el decreto 743, que ustedes, amigos y amigas, en más de alguna ocasión ya escucharon hablar. Los periódicos están llenos de este tal decreto 743. Para conversar en esta ocasión tenemos como invitados especiales a Naida Medrano, es la directora del Centro para la Defensa del Consumidor. Naida, muy bienvenida a este programa Miradas. Muchísimas gracias, es un gusto compartir, por supuesto, tan importante temática y para que la población salvadoreña no solo esté conocedora, sino que también tenga su propio juicio y pueda participar de esta gran democracia en El Salvador. Muchas gracias por estar con nosotros. También nos acompaña el juez de sentencia Leonardo Ramírez Murcia. Él viene como representante del Foro de Jueces Democráticos de El Salvador. Don Leonardo, bienvenido a su programa. Gracias, mucho gusto, buenos días. Esperamos que podamos tocar con alguna profundidad el tema del decreto 743, sus implicaciones constitucionales y obviamente tangencialmente, porque no es nuestro oficio, pero sus implicaciones en la vida nacional y en la vida política de este país. Gracias por aceptar la invitación, don Leonardo. Amigos y amigas, estamos a la espera de don Rómulo Rivas Blanco. Él es el presidente del Movimiento Independiente de Prorreforma Electoral MIRE, que ha tenido dificultades con el tráfico en la ciudad. Vamos a hacer una espera, pero nosotros vamos a comenzar. ¿Qué les parece, sobre todo para nuestra teleaudiencia, si comenzamos revisando un video que nos narra un poquito en qué consiste el decreto 743 y sobre todo las sentencias que ha emitido la Sala de lo Constitucional, que está en el centro de este torbellino político, jurídico que estamos viendo en El Salvador? Veamos el video. De acuerdo. Desde que los 5 magistrados que dirigen la Sala de lo Constitucional asumieron sus funciones en julio de 2009, hasta esta fecha han emitido 26 resoluciones, 16 resueltas por los 5 magistrados y 10 solo por 4 de ellos. El decreto 743, aprobado recientemente por la Asamblea Legislativa y por el Presidente de la República, exige unanimidad en la toma de decisiones de la Sala de lo Constitucional, eliminando las votaciones por mayoría calificada. Este decreto tiene vigencia hasta julio de 2012, cuando vence el periodo del mandato de los actuales magistrados de la Sala. La Sala de lo Constitucional declaró ilegales los artículos 211, 215, 216, 218, 239, 250, inciso primero y 262, inciso sexto del Código Electoral, con lo cual abrió paso a las candidaturas no partidarias. La Sala de lo Constitucional falló en contra de los artículos 2 y 6 que contienen la Ley del Presupuesto para el Ejercicio Financiero Fiscal, por la transferencia de fondos de carteras del Estado del Gobierno Central a una cuenta que manejaba discrecionalmente Casa Presidencial. Se declaró inconstitucional el inciso tercero del artículo 191 del Código Penal, que protegía la crítica periodística y a los medios de comunicación. La resolución garantiza la igualdad de todos los salvadoreños ante la aplicación de la ley. Declara ilegal el artículo primero del decreto 586, con el que los partidos PDC y PCN deben desaparecer de la participación política al no haber alcanzado en las elecciones del 2004 los votos necesarios para mantenerse con vida. En una de las resoluciones recientes, los juristas de la Sala invalidaron la elección de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, Julio Eduardo Moreno Niños y Óscar Morales Herrera, del PCN y PDC, debido a que estos partidos políticos no participaron en las elecciones presidenciales del 2009. Muy bien, hemos visto este video que, gracias a la producción de Audiovisuales Zucca, comentemos un poco, si les parece, qué opinión tenemos sobre... Hoy están de moda los decretos express, todos expresos.
Y también las sanciones express, parece, vamos a ver, Naira. Bueno, ojalá también las derogaciones fueran express, ¿verdad? Ojalá las derogaciones fueran express. Bueno, de acuerdo al proceso de análisis que hemos hecho en el vasto movimiento social de este país, ¿no? Hemos concluido en que no podemos hablar del decreto de una manera eminentemente jurídica. Hay que hacer también todo un trasfondo político, partidarista, si se quiere también, de todo el análisis que hay detrás del hecho en sí, de la aprobación del decreto y de lo que eso ha significado para la Constitución de la República y para el Estado de Derecho en El Salvador. Bien sabemos que la Constitución en su artículo 85 nos establece una forma de gobierno, en donde nos dice que es representativo y democrático, ¿no? Sin embargo, lo que hemos visto en la práctica ha sido la toma de decisiones a través de cúpulas partidarias y en donde la democracia termina entonces siendo coartada, obviamente, por este proceso de discusión y de toma de decisiones de estos grandes grupos ya definidos, ¿no? En este sentido, creemos que en efecto hay que profundizar de manera estructural qué es la democracia y cómo se construye democracia, para que la población en El Salvador pueda paulatinamente generar no solo participación debida en la política pública, sino que en la política general del país. La política no es monopolio del partido, la política es el quehacer cotidiano de todas y de todos. Tenemos así entonces como antecedentes algunos casos, algunos ejemplos que hemos visto a lo largo de todos estos años, posguerra si se quiere, después de la firma de los acuerdos de paz. Tenemos casos ejemplarizantes como la aprobación del Tratado de Libre Comercio hecho en la Asamblea Legislativa con aritmética, ¿verdad? Con la famosa aritmética, en donde hay intereses económicos de por medio y en donde más que el bienestar de la población salvadoreña se ha hecho más bien todo un proceso de respaldo hacia estos grupos de poder que tienen un dominio importante en nuestro país. Tenemos también una serie de resoluciones que han venido dándose de la Corte Suprema de Justicia que, como bien vimos en el video, no todas necesariamente han sido contrarias al voto disidente que hemos visto, ¿no? Hemos tenido 16 resoluciones que han sido aprobadas con 5 de los magistrados y que evidentemente el problema del asunto viene a ser fundamentalmente cuando se toca la esencia de la democracia en nuestro país. ¿Qué valoración se le puede hacer a este decreto? Aunque ya escuchamos opiniones que lo cuestionan mucho, ¿no? La Ley Orgánica Judicial regulaba antes del decreto 743, regulaba que la Sala de lo Constitucional podía tomar acuerdos con 4 votos, estando conformada con 5 magistrados, en el tema de inconstitucionalidades y amparos. Esta es una manera de normar, es decir, estamos hablando del 80% de un consenso que se le pide en temas relevantes, constitucionales, siguiendo la tónica y la línea de lo que es el concepto de democracia, el concepto del pluralismo en todos los organismos colegiados, y además responde a una uniformidad del pensamiento y de la práctica jurisprudencial y organicista de los tribunales y cortes constitucionales del mundo. Entonces, lo que viene a suceder con el 743, es decir, ese decreto, le está imponiendo la obligación a la Sala Constitucional de que todas sus resoluciones sean de consenso. Esto es contrario a la naturaleza de las cosas. En principio es contrario a la naturaleza de las cosas y es contrario a la naturaleza de la democracia. La Sala Constitucional, al declararlo inaplicable, no ha profundizado en algunos temas, pero también es contrario al principio regulado en el artículo 85 de la Constitución de la República, que refiere que el sistema de gobierno debe ser republicano, democrático y representativo. El republicanismo, precisamente, aparte de lo democrático, pero el republicanismo implica la existencia de 3, voy a poner esta figura, de 3 planetas que tienen su propio centro de gravedad y que están
orbitando sin chocar entre ellos, lo cual, como dice la Constitución, pueden perfectamente cooperarse. Pero esos tres planetas, ejecutivo, legislativo y judicial, orbitan con sus propios ejes de gravedad que no les permite chocar, no les permite entrar en choque, no pueden confundirse. ¿Qué pasa si se confunden? Precisamente rompe el otro principio, rompe el principio del republicanismo y entonces estamos haciendo una monarquía, estamos haciendo un estado monárquico donde el poder entonces va a residir en uno, aunque integren 5 o 10 cabezas, va a requerir entonces de que eso se convierta en uno solo. Pregunto, por ejemplo, ¿qué pasa si esa camisa de fuerza con que quieren amarrar a la sala o han querido amarrarla, se la ponen los diputados? ¿Por qué no los diputados se imponen esa medida de que no debe haber, los 84 diputados deben tomar acuerdo? De lo contrario no hay camino, no hay salida. O el mismo Tribunal Supremo Electoral. O el Tribunal Supremo, todos los organismos colegiados. Que le exijan unanimidad. La Corte de Cuentas, el Tribunal Supremo Electoral, el Consejo Nacional de la Judicatura, la Corte Plena. ¿Por qué no imponen esa lógica? ¿Por qué? Porque es contra natura, es absurdo. El abogado Juan Antonio Durán decía que no hay en el mundo un tribunal constitucional que decida por unanimidad. No existe en todo el mundo. Aquí parece que los diputados y el señor presidente de la República quieren que se decida por unanimidad. Licenciado, ¿podemos hablar entonces de que el decreto en su contenido es inconstitucional? No a todas luces, no solamente, hay un montón de puntos o temas que se pueden ir sacando de choque al orden constitucional, pero en su origen, 7 horas, 7, 8, es decir, uno es el contenido y dos, la dispensa de trámite, el modo en sí, como ¿no? se hizo, es decir, con dispensa de trámite, con modificación de agenda. Así es. Además, tiene carácter transitorio. Uno dice, bueno, aquí ¿qué está pasando? La transitoriedad, por se ejemplo, dispensa cuando hay una urgencia que lo amerita, y no lo había. Resulta que la transitoriedad de ayer ahora se destapa. ¿Y cuál es la ley de amnistía? No, hombre, eso no es transitorio. Es decir, eso no es un estado de emergencia del país. Estado de emergencia que aquí nos inunde el Mish, aquí caigamos en un terrible terremoto. Entonces hay que tomar una ley de emergencia y aplicarla y aprobarla inmediatamente para que entren a funcionar las estructuras del Estado en función de la ley de la emergencia en que vivimos. Ahí debería aplicar la dispensa de trámite. Eso es emergencia. Pero estamos hablando que por la emergencia. ¿Cuál es la emergencia? No existe emergencia. De ayer digo, ahora se destapan las cosas y aparecen por ahí los políticos tirándose las cosas y contradiciéndose respecto a cuál era el verdadero origen de haber aprobado. Pero quiero decir una cuestión brevemente. Me parece que este decreto, el mundo y la sociedad deben marcarlo, porque creo que es el único en la historia que se ha aprobado exprés, más allá de lo normal. El presidente lo sanciona y lo manda a publicar en el más tiempo récord. Creo que es decir, la Asamblea ha hecho decretos así, ¿verdad? Express, sin dispensa de trámite, luego se va y al siguiente día pasa, etcétera, etcétera, y luego se convierte en ley de la República. Esto se convirtió en ley de la República al mismo momento y se manda a publicar, y al parecer no se publica en el propio diario oficial, se publica a través de otro medio que es Internet. Bien, yo creo que el análisis jurídico nos indica que no es suficiente quedarnos solo en el análisis jurídico, sino que hay que hacer un análisis político, y lo que vamos a ver en el otro bloque del programa es que, bueno, los actores que ya empezó a hablar, los diputados, el papel que han jugado, el mismo presidente de la República y el papel de los cuatro magistrados, los 4 magistrados de la Sala Constitucional. Tenemos que ir a una pausa, ya volvemos, no se vayan. Continuamos con su programa Miradas en esta edición especial
a propósito de la situación que ha generado la aprobación de este decreto 743 y la inmediata sanción del presidente de la República, una vez que hemos visto en qué consiste este decreto, tiene dedicatoria con nombre y apellido, veíamos que el análisis jurídico no es suficiente, ¿verdad? De fondo hay cuestiones políticas y la mayoría de gente está consciente que tiene una dedicatoria especial contra 4 magistrados de la Sala de lo Constitucional. ¿Qué les parece si repasamos un poquito? Ayer me decían unos de estos miembros de redes sociales, me decían, nosotros estamos defendiendo a los 4 magistrados de la Sala, pero no los conocemos. ¿Quiénes son? Los defendemos, pero nos gustaría conocerlos. Vamos a ver, amigos y amigas, quiénes son, así brevemente, los 4 magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. José Belarmino Jaime, presidente Corte Suprema de Justicia, presidente Sala de lo Constitucional. Estudios realizados: doctor en Jurisprudencia y Ciencias Sociales. Experiencia profesional: asesor en Asamblea Legislativa en la elaboración del nuevo Código Procesal Civil y Mercantil. Examinador en exámenes privados previos a la obtención del título de doctor en Ciencias Jurídicas de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional. Eduard Sidney Blanco Reyes, magistrado de la Sala de lo Constitucional. Estudios realizados: licenciado en Ciencias Jurídicas, doctorado en Derecho por la Universidad de Lleida, España. Ha participado en diversos cursos y seminarios en diferentes países en temas relacionados al narcotráfico, derecho constitucional, derechos humanos para jueces, entre otros. Experiencia profesional: fiscal, abogado en ejercicio, profesor de Derecho Procesal Penal, profesor de Maestría en Derecho Penal, juez quinto de instrucción de San Salvador. Florentín Meléndez, magistrado de la Sala de lo Constitucional. Estudios realizados: doctorado en Derecho, Universidad Complutense, España. Maestría en Derechos Humanos, Universidad Complutense, España. Experiencia profesional: relator para las personas privadas de libertad en las Américas, CIDH, OEA. Director de la Oficina de Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en El Salvador. Además, tiene una amplia trayectoria como docente en universidades nacionales y en el extranjero. José Néstor Mauricio Castanet, magistrado de la Sala de lo Constitucional. Estudios realizados: licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales. Posgrado en Derecho Constitucional y Penal, Universidad de Salamanca, España. Experiencia profesional: miembro del Consejo Directivo del Centro Nacional de Registros, presidente de la Federación de Asociaciones de Abogados de El Salvador, miembro de la Comisión Especial para el Proceso de Análisis, Selección y Evaluación Integral de la Fiscalía General de la República. Rodolfo Ernesto González Bonilla, magistrado Sala de lo Constitucional. Estudios realizados: máster en Derecho, Universidad Autónoma de Barcelona. Doctor en Derecho, Universidad Autónoma de Barcelona. Experiencia profesional: capacitador en el área de Derecho Constitucional y Jurisdicción Constitucional. Encargado del informe salvadoreño para la Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional, integrada por los 22 tribunales, cortes y salas constitucionales de habla hispana y portuguesa. Bien, hemos visto el video, no son 4, son 5, pero como 4 son alrededor de los cuales está generando. Hay un 5º magistrado, ¿verdad? Castaneda, que no lo hemos tomado en cuenta, pero bueno, eso dice un poco de lo que está pasando en el país. ¿Qué valoración tenemos? Bueno, ¿cuál es el fondo de esta cuestión? ¿Es una motivación jurídica, legal, o es una motivación política? Naida. Bueno, en efecto, los 5 currículums que hemos visto dan la talla suficiente en academia como para saber o comprender que es una sala que en su debate debe tener sobre su base la emisión de sentencias, por supuesto, todo un proceso de análisis en positivo, es decir,
No creemos que ninguno de los magistrados que haya tomado alguna resolución o procesos de sentencia haya violentado preceptos de acuerdo a la estatura académica y mostrada que vayan contrarios a la Constitución de la República. Es acá en donde también nos damos cuenta que si ha habido el debate suficiente, en donde 4 de ellos están demostrando en la sentencia, sobre todo en materia electoral, si se quiere, o en el tema político, ya a la hora del proceso electoral, obviamente entonces detrás de todo este debate debe de existir una cortina política partidarista. Ya comentábamos la base fundamental del artículo 85. 1, con base en ser república; 2, en un estado de gobierno democrático; y 3, representativo, ¿no? El punto es la diferencia entre la democracia y la partidocracia, en donde la democracia, si bien es cierto, nos da un proceso de apertura y participación de la población en la toma de decisiones, es contraria a la partidocracia, en donde todos los efectos de decisión del Estado corren a cuenta de partidos políticos. Peor aún en un país en donde la polarización está bastante marcada, ¿no? En este sentido, creemos que las decisiones tomadas en las diferentes sentencias que han tocado como centro fundamental el artículo 85 de la República, evidentemente tienen a su base todos los preceptos debidos para modificar esta conducta que no es nada sana para el proceso democrático del país. Independientemente del voto disidente, que pudo haber sido cualquiera de los magistrados que ahora conforman la Sala de lo Constitucional, creemos que todos tienen la talla para el debate. El punto es si estamos entendiendo que los órganos de Estado están teniendo su papel de acuerdo a lo consagrado en la Constitución, o si la disidencia en los votos no está obedeciendo a un criterio jurídico, sino a un criterio político partidarista por intereses específicos manejados de manera oscura en manipulación de una sala tan importante como la Sala de lo Constitucional. Eso sería un poquito el papel que han jugado los partidos políticos, la partidocracia, digamos. Es decir, los partidos han estado acostumbrados a decidir a su gusto y antojo, incluso torciendo la legalidad del país. Los magistrados lo que han hecho es tocar esas reglas del juego que históricamente han funcionado aquí y han tocado privilegios, sobre todo desde, como decía el primer video que vimos, desde julio del 2010 se ha producido se les ha movido el piso a los políticos. Pero bueno, ¿qué decir de la actuación del señor presidente de la República? El licenciado decía, no, es para ponerlo en récord Guinness, creo yo, en 7 horas, con dispensa de trámite, se aprueba un decreto y se sanciona. Nunca antes se había visto, rompió el récord. ¿Qué comentar de la actuación del señor presidente de la República, Mauricio Funes? Bueno, en principio, como mandatario de la República, mis respetos al cargo del señor presidente. Ello no me inhibe a que no pueda externar mi opinión respecto a los argumentos que se han dado inclusive, los argumentos por qué se toma una decisión de ese tipo. Me parece que el señor presidente, con todo el respeto que él se merece, se dejó ir, fue embaucado, no sé qué es lo que hubo detrás de todo esto, pero el señor presidente actuó de manera muy precipitada en esta iniciativa de grupos políticos al interior del órgano legislativo y personajes dentro de la Corte Suprema de Justicia, que embaucaron a que el presidente actuara de esa manera. Ojalá que se haya sido embaucado, ¿verdad? Porque si ha actuado conscientemente es mucho más gravísimo que lo haya hecho. Pero bueno, no debió haberse hecho y ahora, por ejemplo, se justifica de que actuó en defensa de la constitucionalidad, dice recientemente, y argumentando de que conoció que estuvieron a punto de dar un golpe, es decir, estaban pretendiendo destituir al señor presidente de la Corte Suprema de Justicia. Más grave todavía porque sabe que tuvo conocimiento y no alertó ni previno que eso se hiciera. Simplemente actuó cometiendo otra irregularidad constitucional. Ambas circunstancias son graves, pero cualquiera de las dos no se debieron haber
tomado en cuenta. ¿Qué quiero decir? En principio, don Mauricio Funes, como presidente de la República, no tiene facultades constitucionales para poder defender la Constitución. La Constitución de la República dice, y si me permiten voy a darle lectura a la disposición constitucional, dice la Constitución de la República, artículo 183, la Corte Suprema de Justicia, por medio de la Sala de lo Constitucional, será la única o el único tribunal competente para declarar la inconstitucionalidad de las leyes, decretos, etc. Es el único tribunal competente para defender, para conocer la violación a la Constitución y defender la Constitución desde ese estrado máximo. Después de la Sala de lo Constitucional es todo, no hay nada más. Entonces, ¿a dónde quiero llegar? Lo que quiero decir es que los tres poderes del Estado deben de saber y tener claro cuáles son sus roles. Ninguno debe estar pensando en golpear al otro. Por lo tanto, si saben de que la Sala Constitucional es la defensora de la Constitución desde el punto de vista técnico, jurídico, deben abocarse a ella y no estar pretendiendo dar golpes ni estar cubriendo los golpes de Estado que se manifiestan. Yo lamento la situación que se produjo donde el máximo mandatario de la República, el representante del Estado salvadoreño, se haya visto involucrado. Y ojalá que reconozca esos errores y que de sus iniciativas puedan de inmediato promover la derogatoria del decreto 743. En cuanto a los magistrados de la Honorable Corte Suprema de Justicia, voy a referirme, porque se habría mencionado un poquito antes a ello, los magistrados de la Sala Constitucional, los 4, porque de ellos es que conozco su pensamiento. Quiero hacer un paréntesis con respecto a la Sala Constitucional anterior. Anterior había también 4-1. Lo único que el 1 que hoy representa aparentemente esa disidencia del doctor Castaneda o el licenciado Castaneda, lo representaba la doctora de Avilés. Y la doctora de Avilés siempre escribió, siempre dejó por escrito sus votos razonados. En este otro caso, yo no conozco su pensamiento, es decir, no se conoce en sus sentencias, no se conoce dónde va anexo la disidencia. Es que la disidencia no debe ser política. En la Sala Constitucional las disidencias deben ser jurídicas y los fundamentos deben ser jurídicos, los fundamentos deben ser constitucionales y legales. Entonces, al no plasmarse, entonces, ¿dónde está? O es una disidencia, una especie de rebeldía sin plasmar su pensamiento, o lo estará plasmado, estará grabado, etcétera, pero no se conoce de manera específica en cada uno de los puntos que se han ido debatiendo en la Sala Constitucional. Si me permite, licenciado, tratando de recuperar el escenario un poquito, hay un dictamen aprobado ilegalmente con un contenido inconstitucional, por lo que hemos visto, una sanción del presidente. Bueno, algunos dicen que pecó de ingenuo, otros de mal asesorado, otros de inexperto y otros dicen que conscientemente, como usted dice. Pero luego, ante la presión, digamos, mediática, ante la reacción de diversos sectores de la sociedad salvadoreña, el Partido Arena anuncia el jueves que se retracta y que va a solicitar la derogación del decreto 743 y le pide al FMLN que lo acompañe. El FMLN el viernes pasado dice, el jueves pasado fue, no fue viernes, el jueves pasado dice, no los acompañamos, es un problema que crearon ellos, que le pide ayuda a los otros partidos. En la voz de su vocero, valga la redundancia, Lorenzana, eso ha dicho. ¿Cómo valoramos la actuación en el caso de Arena y del FMLN? Yo creo que evidentemente los partidos políticos han perdido en el horizonte la importancia de construcción de nación. Se ha quedado más bien en la lógica
electoral, es decir, en la búsqueda de votos suficientes para los próximos 3 o 5 años. Eso hace que sus reacciones, obviamente, obedezcan a levantar simpatías eventuales con relación a hechos específicos. Lo que pasa es que ya a estas alturas de la historia en el país, obviamente las personas reaccionamos, uno, de manera más inmediata por la facilidad o el acceso a la información que se tiene ahora en este momento, y por otro lado, creemos que la población salvadoreña en procesos organizativos se está gestando de alguna forma distinta, ¿verdad? Tuvimos un ejercicio de pluralidad en la presentación razonada de un vasto movimiento social con relación a los hechos. En este sentido, obviamente, el accionar de ambos partidos nos lleva a buscar un proceso de reflexión, tanto de ellos como instancias, ¿verdad?, reconocidas en la Constitución y en las diferentes leyes, como al proceso propio levantado en el movimiento social, a efecto de la propuesta concreta, ¿no?, de modificación de estas conductas. Es totalmente ilógico que Arena, habiendo sido uno de los partidos que promovió el decreto, ahora venga con una acción reivindicativa, digamos, con relación a un decreto que tiene a todos visos no solo inconstitucionalidades, sino que un criterio de persistencia de partidos que obedecen a la ideología política partidaria de quien estamos ahora mencionando, ¿no?, el partido Arena. Entonces, con relación a ello, hay una reacción de contrapunto, si se quiere, del FMLN, del partido de gobierno, en donde se deslinda diciendo que no va a ser partícipe de un proceso en el que no tiene nada que ver. Entonces son dos actitudes que tienen, por supuesto, a su base un próximo evento electoral buscando simpatía de la población salvadoreña, y se ha perdido totalmente la lógica de funcionalidad del órgano de Estado. Es decir, a pesar de que representan partidos específicos, no hay que olvidar las funciones concretas que tienen los diputados y las diputadas en la Asamblea Legislativa. Y una de ellas, en representatividad, responde, por supuesto, a ser la voz de las personas o de la población salvadoreña. La población está pidiendo derogación. Ayer se estaba presentando en la Asamblea Legislativa una pieza de correspondencia a efecto de que el movimiento social, con un respaldo de firmas importantes, solicitaba la derogatoria de dicho decreto, ¿no? Y tuvimos un escenario realmente espantoso para la democracia del país. Un populismo, es decir, al partido Arena bajando, recibiendo a un número importante de población salvadoreña, queriendo rubricar la pieza de correspondencia para dar la iniciativa de ley, en donde obviamente no se iba a esperar como movimiento la rúbrica de uno de los partidos únicamente, sobre todo si era el promotor de la situación, ¿no? Y por otro lado, las expresiones que salieron también del FMLN en ese mismo momento en donde se deslindaban. Necesitamos que la institucionalidad funcione, y eso llama, por supuesto, a los jefes de cada órgano de Estado, a los presidentes de cada órgano de Estado, a generar el consenso necesario. Ayer vimos el ejercicio ya de diálogo inicial. Lo que pide también el movimiento social es que este diálogo esté basado en la constitucionalidad. Es decir, primero debería de existir la derogatoria de dicho decreto, totalmente inconstitucional, ya como lo hemos acá discutido y como dice también el licenciado Leonardo, sobre preceptos jurídicos contemplados en nuestra Carta Magna, y después de ello, de subsanado el error, generar un proceso de diálogo en donde también la participación de la población salvadoreña es fundamental. Creemos que en este proceso, si algo ha sido altamente interesante, altamente productivo en construcción de democracia, es la reivindicación de este movimiento, exigiendo finalmente el respeto a la institucionalidad del Estado o la búsqueda de un Estado de Derecho de manera debida, ¿no? Muy bien, hay gente que tenía mucha expectativa en un veto del presidente, no ocurrió. El costo político, me parece a mí, para el presidente va a ser muy alto. Y hay gente que ayer esperaba una actitud distinta del FMLN, sabiendo que Arena fue el promotor, pero astutamente metido en ese problema, sale y le lanza la pelota al FMLN y el FMLN no la puede manejar. Si estamos con lentes electorales en este momento, como evidentemente es, puede tener su costo político, me parece a mí, para el partido de izquierda, la actitud que tomaron ayer o que han comenzado a tomar.
Vamos a ir a otra pausa, volvemos. ¿Cómo le afecta esto a la gente? A la señora que nos está escuchando, a la que trabaja en el mercado, al señor motorista, al empleado, ¿cómo le afecta? ¿O es cuestión solo de abogados y gente conocedora? No se vayan, ya volvemos. Gracias amigos y amigas por continuar con esta edición especial de Miradas. A propósito de lo que ha pasado con el decreto 743, estamos analizando con Naida Medrano, directora del Centro para la Defensa del Consumidor, con el licenciado Leonardo Ramírez, es representante del Foro de Jueces Democráticos, y le damos la bienvenida a don Rómulo Rivas Blanco, presidente del Movimiento Independiente Pro Reforma Electoral, que ha tenido que lidiar con el tráfico, don Rómulo, para llegar hasta aquí. Bienvenido, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes por invitarme. Y disculpen que llegué un poco tarde, pero ya expliqué pues la confusión que tuve. Viene pero, en el momento justo, necesitamos mejor, experiencia, necesitamos sabiduría para este bloque. ¿Cómo a la gente esto le afecta? Porque a veces la gente puede decir, esta es cuestión de arriba, de cúpula, de partido, pleito de los que saben de leyes como el licenciado aquí o como Nadia. ¿Cómo le afecta, Naida, cómo le afecta a la gente esta situación? ¿Cómo a la señora que lava ropa, al señor, al agricultor, al que nos está viendo en su casita, qué consecuencias tiene para la vida diaria de la gente este problema? Le damos la bienvenida dándole la palabra a don Rómulo. Pues eso que usted plantea es algo que nosotros tenemos más de 12 años de percibir. Y honestamente creo que la única forma de llegarle a la población es ir allá. Es decir, organizar, reuniones en barrios, en colonias, en otras ciudades, convocar gente y tratar de obtener gente que duplique, que sean agentes multiplicadores pues, del mensaje. Y lo hicimos por algún tiempo, pero por falta de recursos, porque esto necesita mucho dinero. Y nosotros somos gente, todos los que estamos metidos en esto, que nuestro trabajo son ganarnos la vida en nuestros respectivos negocios o profesiones. Hay otras organizaciones que reciben fondos y que todo el mundo tiene ahí un salario, y eso es su trabajo. Nosotros, en cambio, ninguno de nosotros estamos en esa situación, sino que, y lamentablemente es así, tenemos que dedicarle a esto tiempo marginal, es decir, sin desatender pues lo que son nuestras obligaciones primarias, de atender nuestras cosas. Pero eso creo que responde en parte a lo que usted plantea. O sea, ¿usted considera que para que la gente se entere, para que la gente se dé cuenta que esto le afecta, hay que ir directamente, no basta, sino que hay que llegarles y explicarles? El licenciado, es decir, aquí, como le dije antes, recapitulando un poquito, ¿verdad? Hay unos magistrados que emiten sentencias que tocan poder, sobre todo poder político electoral, y cuestiona el modo en que los partidos han dirigido, y voy a decir dominado este país. Por supuesto, detrás de ellos hay otros intereses. Entonces, aquí el asunto es cómo quitarnos de encima a estos magistrados, para que no sigan cuestionándonos, dicen los diputados, y se invierta una vía legal, jurídica, y decir, miren, hacemos una reforma a los artículos 12 y 14 para que ellos no puedan decidir ya más sentencias molestas para nosotros, ¿verdad? Y el presidente de la República, ya dijimos, con una super velocidad lo sanciona. Arena dice, yo me retiro, me retracto y pido, y el Frente dice, no acompaño. Bueno, ¿qué enseñanzas hay para la población de esto? Es inmensa la pertinencia y la importancia para la población. Cito dos sentencias para que veamos.
la sentencia que tocó en parte lo referente a las partidas secretas, la sentencia que tocó el tema de la libertad de expresión en El Salvador, la sentencia que tocó lo relacionado a los dos partidos tradicionales en el país, para no ir más allá. Y hay otros temas que tienen que ver con circunscripciones electorales, etcétera, etcétera. ¿A dónde voy? A lo que voy es a que la población dimensione que esta sala constitucional, representada por 4 magistrados valientes, y ojalá no vayan a retroceder, estos 4 magistrados están poniendo en los pies, en la tierra, o sea, le están dando vuelta al muñeco como lo han venido teniendo anteriormente. Aquí, lo de las partidas secretas, por ejemplo, ¿de qué le interesa a la población? Claro que le interesa, porque detrás de ella se compran voluntades, se amenazan, se produce un montón de cosas, los gobiernos, y entonces genera corrupción. Los partidos políticos, si es que los partidos políticos eliminados jurídica y constitucionalmente, ellos pueden volver a nacer, si es que no se les niega el derecho constitucional de constituir nuevamente partidos. A lo que yo me refiero, licenciado, es que si a usted, a la gente le dice, mire, la situación económica está difícil, la gente lo siente, claro, porque no puede comprar comida, no puede ir al médico, no puede. Si usted le dice, miren, la situación de violencia está crítica, la gente lo ve o lo siente, porque hay robos, porque hay asaltos. Ahora, si usted le dice, mira, hay crisis de institucionalidad, hay crisis de Estado de Derecho, ¿cómo eso le llega a la gente? Yo le entiendo su punto, pero hay que ver cómo eso le llega a la gente. Tenemos un video preparado por el equipo de producción de Audiovisuales Zucca, donde hemos recogido un poco opiniones de la gente sobre esta temática, cómo perciben ellos que le afecta o no. Veamos el video a continuación, ya volvemos. Supeditar los intereses del pueblo a cuestiones meramente políticas, a intereses políticos, y pensar que la Sala de lo Constitucional está actuando arbitrariamente porque les empieza a tocar sus pequeños intereses, y donde han pasado por años, ¿verdad?, aprovechándose y viviendo con lujos, y el pueblo sufriendo, es algo indignante, pues, que ahora vengan y con una argucia pretendan silenciar a un órgano tan importante como es la Sala de lo Constitucional. Y eso es lo que demandamos ahora, un respeto a nuestra Constitución, un respeto a nuestro Estado de Derecho. Existen grupos reales, grupos fácticos de poder que están atrás, que están vinculados con los partidos políticos, intereses particulares que han influido para que la Asamblea Legislativa emita este decreto. Ya no le decimos presidente para nosotros ya no es nada, por lo que ha hecho con nosotros el pueblo, porque nosotros los equivocamos con él, pensando que él iba a apoyarlos a nosotros, pero está apoyando a los más altos, a los más ricos, está apoyando a los más ricos, y nosotros esperamos eso, que no los iba a traicionar, y más con esto que él ha hecho, con nosotros lo duele. Juró que iba a seguir los pasos de Monseñor Romero, pero todo eso no lo ha cumplido. Entonces, estamos esperando que esto se decida en una forma normal, ¿verdad? Porque el pueblo está indignado. Estamos manifestándonos pacíficamente. Bien, hemos visto esas opiniones de la gente, ¿verdad? La gente también opina, hay gente de pueblo que hemos visto ahí. Para ir aterrizando, finalizando, ¿qué enseñanzas podemos sacar así de una manera breve de esto que estamos viviendo? Algunos la llaman la primera gran crisis después de los acuerdos de paz, otros dicen
estamos camino o al borde de la ingobernabilidad, dicen otros analistas. Es decir, estamos en un momento muy difícil viviendo en este país, aunque a la gente a veces no le quede muy claro por qué, ¿verdad? Pero ¿qué hemos aprendido de todo esto que está pasando en el país? Aida. Bueno, en primer lugar, entender que la institucionalidad del Estado va más allá de lo que tradicionalmente se ha entendido a través de la población salvadoreña, en donde las decisiones las toman pocas personas y no tomando, en la mayoría de los casos, las necesidades del pueblo salvadoreño, ¿no? Aquí sí quisiera muy puntualmente dirigirme a las amigas y amigos que nos están sintonizando. ¿Le ha afectado la dolarización? ¿Le ha afectado o más bien ha tenido algún tipo de beneficio con el Tratado de Libre Comercio? ¿Ha tenido usted algún tipo de beneficio con este tipo de legislaciones que se han tomado a favor de pequeños grupos y no de la gran mayoría? ¿Siente usted que el Estado le está respaldando en sus necesidades básicas y fundamentales? Si la respuesta es no, es porque falta institucionalidad del Estado. Y esto obviamente lo vemos violentado a través de decretos de este tipo, como el decreto 743, que hoy hemos tenido un proceso de discusión tanto en el ámbito jurídico como en el ámbito social y político. Don Rómulo, ¿qué nos deja? Hemos aprendido varias cosas. Una muy importante es que realmente vale la pena el esfuerzo que nosotros estamos haciendo, porque hay una reacción que francamente es muy alentadora. Por ejemplo, resulta que ahora cuando salen estas reuniones de protesta que ustedes han visto en los últimos días, ahí vemos mezclados jóvenes, esto es importante, muchos jóvenes, gente de obreros, gente de, digamos, organizaciones que tildan de izquierda, organizaciones que tildan de derecha, todos unidos en la misma protesta. Esto quiere decir que cuando se trata de un tema de país, de un tema que afecta a todos, donde no hay sesgos de ninguna naturaleza, la voluntad se expresa de esa manera, rompiendo esa barrera. Ahora, de jóvenes puedo decirle, por ejemplo, que de la ESEN recogieron 200 firmas entre estudiantes universitarios adhiriéndose a la propuesta que llevamos a la asamblea ayer. De una universidad, estudiantes que dan su nombre, mi DUI, mi firma, porque me adhiero a esto. Francamente, esto es alentador, porque en esa juventud, en esa clase de gente, hay pues la posibilidad de seguir adelante. Ahora, los políticos, no me gusta a veces mencionar nombres, pero hay veces hay que decirlo, no, ¿por qué no? Mario Valiente salió a tratar de congraciarse con los que estaban ahí y la gente lo repudió. Y resulta que tuvo que hasta retirarse porque vio que no tenía aceptación. Pero a lo que quiero referirme es que cuando nosotros entramos y él estaba ya dentro de las instalaciones, protegido, se quedó conversando y dijo una cosa a nosotros, ahí estábamos, que realmente ellos sentían que la reacción de la sociedad civil era parte de lo que los motivaba a ellos para dar marcha atrás. Es oír en labios de alguien como Mario Valiente una expresión de naturaleza significa mucho, porque en el pasado para ellos nosotros no significamos nada. Licenciado, ¿qué hemos aprendido así brevemente? La lección que nos conduce, nos debe conducir a realizar una tarea concreta es a educar, a reeducar o a orientar a cúpulas de partidos políticos, a la Asamblea Legislativa en su conjunto, a la Corte Suprema en su conjunto y jueces, al Ejecutivo, a que leamos la Constitución. Leámosla. Y si es que no, la Constitución no exige, dejémosle su interpretación a los dueños de ella, que son la Sala Constitucional. Ellos tienen esa misión constitucional. Pero los demás conozcámosla, leámosla y tratemos de entenderla. Si es que los tres poderes entendieran cuál es la función. Mire, la Asamblea Legislativa no tiene la función de andar diciéndole al otro órgano qué es lo que tiene que hacer, o a los otros dos órganos. El Ejecutivo no tiene que andarle diciendo a los otros dos órganos qué tiene que hacer. La Constitución se los dice.
La Sala Constitucional tiene clara su misión y en virtud de la misión de la Sala Constitucional, por lo menos de esa claridad que tienen, nos están poniendo en orden. Están poniendo en orden al Estado. Y lo que menos podemos hacer es ayudarle a la Sala Constitucional a que nos pongamos en orden. Así, para terminar, en breves palabras, ¿qué tendría que hacer el FMLN, consideran ustedes, y qué tendría que hacer el presidente de la República después de la actuación? Brevísimamente, don Rómulo. El sentido común nos dice que lo que debiera hacer es lo que está expresando el licenciado, leer la Constitución, para que entonces no lo engañen con tonterías, para decirlo coloquialmente, para que no lo enganchen y lo hagan caer en errores como los que ha caído, porque las explicaciones que él ha dado de por qué sancionó el decreto no pueden ser más fuera de lo que es la realidad. ¿Qué tendría que hacer el FMLN a su juicio? El FMLN debiera ser más coherente, porque ellos dicen que no participaron en la cuestión esta de ese decreto. ¿Cómo que no participaron? Si ellos estaban ahí. Lo que hicieron es abstenerse, pero abstenerse es participar. O sea, también. deberían de dar sus votos para derogar. Por supuesto. Entonces, ya que ellos no participaron, es porque no estaban de acuerdo. Por consiguiente, ahora que hay la oportunidad de deshacer eso, en que lo que ellos no estaban de acuerdo, debieran sumarse. ¿Por qué no lo hacen? Politiquería. Es para dejar a Arena mal parada. Eso van viendo que están buscando. Pero les puede salir el tiro por la culata. Les puede salir el tiro por la culata. Licenciado, ¿de acuerdo? ¿Qué tendría que hacer el presidente? Definitivamente los distintos grupos políticos representados en la Asamblea Legislativa, ojalá que por unanimidad deroguen el 743. Y ojalá que inmediatamente el señor presidente, ojalá, apelo, no le tengo que decir qué tiene que hacer, pero sí apelo como ciudadano a que pueda inmediatamente mandarlo a publicar. Pero ¿qué es lo que no debe hacerse? Por favor, poderes del Estado, eviten estarse reuniendo para andar negociando cosas a espaldas. La Constitución de la República no se negocia. A la Sala Constitucional no pueden sentarla para negociar resoluciones. Y eso me preocupa, lo de las reuniones de ayer. Está bien, reúnanse para cenar, para tomar y compartir un poquito, porque son poderes del Estado. Y si hay alguna posibilidad de cooperarse en aplicación de tratados internacionales, etcétera, hágase. Pero por favor, la Constitución de la República no se negocia, se cumple. Gracias, licenciado. El proceso de diálogo para rescatar nuevamente la institucionalidad del Estado no puede estar basado o fundamentado en una inconstitucionalidad. Yo me sumo a la voz de la derogatoria. Es inminente, debe de ser inminente para la construcción de democracia en nuestro país. Hay que derogar el decreto 743. Después de la derogación, obviamente se necesitará un proceso de consenso ya a estas alturas necesario, en donde se rompa la partidocracia y en donde exista ya la lógica de democracia que debe imperar en nuestro país. Esperamos que estas reflexiones les sirvan a ustedes para que tengan elementos de juicio. Nosotros no les queremos decir cómo pensar, sino que con esto tengan elementos y hagan y saquen sus propias conclusiones. Muchas gracias, nos vemos en la próxima edición de Mirada.